River Plate ganaba 2-0. Faltaban 45 minutos. Lanús necesitaba 4 goles para llegar a la final de la Copa Libertadores. ¿Cuántos equipos en la historia del fútbol remontaron algo así? Muy pocos. ¿Cuánto lo hicieron contra River? ¿Con Gallardo en el banco en la Copa Libertadores? Ninguno, solo Lanús. Hoy te cuento la historia completa de una de las campañas más increíbles de la historia del fútbol argentino. En los 20 años que tuvo una campaña que casi nadie recuerda como merece. Una campaña de un equipo de barrio que estuvo a 90 minutos de ser campeón de América. Esta es la historia de Lanús en 2017. Primero que nada, vamos con el contexto. Para entender la magnitud de lo que hizo Lanús en 2017, hay que entender de dónde venía. No era un equipo millonario, no era un club con historias con torneos internacionales. Era Lanús, el Granate del Sur del Gran Buenos Aires. Un club popular de barrio que nunca antes había llegado tan lejos en un torneo continental. El técnico era Jorge Almirón. Sí, el técnico que después llevaría a Boca a la final de la Copa Libertadores en 2023, en 2017 estaba dando sus primeros pasos grandes. Joven, intenso, con un equipo que corría y apretaba como pocos. Y tenía una carta fundamental, un delantero que ya era un veterano pero sigue siendo letal, José San. El Pepe, un 9 de área pura, sin velocidad ni dribbling, pero con un olfato de gol que compensaba todo lo demás. Con estos ingredientes, Lanús entró a la Copa Libertadores 2017 sin que nadie le pusiera entre los candidatos y pasó. Después, esto es historia pura del deporte. Lanús quedó en el grupo G junto a Nacional Uruguay, Chapecoense de Brasil y Zubilia de Venezuela. Un grupo accesible en el papel, pero el contexto tenía una carga emotiva enorme. Chapecoense era un equipo que apenas unos meses atrás había sufrido una tragedia aérea que se llevó a casi toda su plantilla. Jugar contra ellos no era solo un partido de fútbol. Lanús arrancó el grupo con una derrota en casa frente a Nacional, 1-0. Mal comienzo, pero de ahí las cosas fueron de 10. Venció 3-1 a Chapecoense de Brasil, volvió 5-0 a Zubilia en el Néstor Díaz Pérez, el partido más goleador de la campaña, empató en Venezuela después y le ganó de visitante en Uruguay a Nacional, y en resumen del grupo habla solo. Primero con 13 puntos, 13 goles a favor y solo 3 en contra, una diferencia total de más 10, dominación total. El goleador del grupo ya era San, claro, y Alejandro Silva, el uruguayo que empezaba a aparecer como una pieza clave. En octavos de final le tocó a Stronger de Bolivia, un rival que a muchos lo subestiman, pero tiene una ventaja enorme. Jugar un partido de ida en La Paz a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, eso es increíble. Ese primer partido fue muy complicado. Lanús empató 1-1 en Bolivia, en condiciones muy difíciles, un resultado que dejaba la serie abierta y generaba ciertas preocupaciones. Pero en la vuelta en la cancha Lanús fue otro el equipo y ganó 1-0 y pasó a cuarto de final, sin brillar pero pasó. Y en Conmebol Libertadores pasar es lo único que importa. En los cuartos de final se enfrentó a San Lorenzo, un clásico del fútbol argentino con toda la presión que eso implica. La ida fue en el nuevo gasómetro y fue un golpe durísimo para el Granate. San Lorenzo ganó 2-0, 2 goles de diferencia de visitante con la vuelta en el ciclón. Pero parecía que ahí se terminaba el sueño. Para Lanús no estaba dispuesto a rendirse. En la vuelta en su estadio salió a matar, desde el primer minuto. San a los 10, Pasquini a los 15 empataron la serie global en 2 tantos. Pero el partido se fue a los penales y ahí apareció Esteban Andrada. El arquero paró 2 penales, a Matías Caruso y a Nicolás Blandi. Lanús ganó 4-3 desde los 12 pasos y pasó a semifinales por primera vez en su historia. El estadio explotó, la gente lloraba, porque no pasaba, sino que Lanús nunca había llegado tan lejos en la historia de su fútbol. Y entonces ahí llegó el momento cumbre, y es la semifinal contra River. El equipo Gallardo venía siendo el mejor de Sudamérica en esos años. El partido de día fue River 1, Lanús 0 en el Estadio Monumental. Lanús fue al Monumental y perdió 1-0, un resultado que dejaba las cosas difíciles, pero no imposibles. Pero pasar necesitaba ganar o ganar por más de 2 goles para no ir a penales. Nadie en Argentina creyó que iba a pasar. Pero el partido de vuelta el 31 de octubre del 2017 en la ciudad de Lanús llegó esa noche. Una noche en la que fueron de la más increíble en la historia del fútbol argentino. River salió a matar a los 17 minutos. Nacho Escoco convirtió un penal. River 1, Lanús 0. La serie estaba 2-0 para el Millonario. Y a los 22 Gonzalo Montiel marcó el segundo gol. El partido dejaba con un global de 3-0. Lanús necesitaba ahora 4 goles en 68 minutos. Imposible en el fútbol, pero el fútbol hace lo imposible. San no sabía qué era lo que le estaba pasando, pero al minuto 45 sobre el final se descontó el 2-1 y con el pitido del árbitro para el descanso todavía quedaba algo de vida. Pero lo que pasó en el segundo tiempo fue de otro planeta. Al 46 segundos después de haber iniciado el partido, San metió el segundo. En 2 minutos, 2 goles, 2-2, serie empatada 3-3. El estadio se sacudía. River no podía creerlo, Gallardo tampoco, y Lanús fue por más. Al 61 Lautaro Acosta hizo el tercero, 3-2 en el partido. Lanús ganaba la serie por primera vez, y en el 68 el VAR señaló un penal que confirmaron el 4-2
para Alejandro Silva, el 4-3 global para Lanús. River intentó reaccionar. Fernández marcó un gol en el descuento a los 90, pero ya era demasiado tarde. El árbitro pitó al final: Lanús 4, River 2. Lanús iba a la final de la Copa Libertadores. La gente en el estadio lloraba, gritaba y se abrazaba con desconocidos. Los jugadores también lloraban. El Pepe Sanz, con sus 35 años, lloraba, y Almirón lo mismo, porque esas cosas no pasan, y cuando pasan, uno ni sabe cómo se debe reaccionar. Y Lanús llegaba a la final. El partido de ida fue en Porto Alegre, contra Gremio, rival que había ganado a Barcelona en sus semifinales, y había perdido 1-0 en la ida. Esto que decía que ya había remontado esto en la serie pasada a Lanús, le había remontado a River, que era un equipo similar a Gremio en cuanto a historia y fútbol. Entonces había optimismo dentro de todo para la vuelta de la semifinal. En la semifinal empieza ganando Lanús, y ahí se pensaba que se podía llegar a dar, pero el gol de visitante lo tenía todo. Y después de todo, Lanús perdió el partido 2-1 de vuelta, haciendo un global de 3-1. Y fue una derrota dolorosa, pero el camino que recorrió Lanús para llegar ahí fue tan extraordinario como la derrota en la final, que no quita nada de esa campaña. Entonces, ¿qué quedó de esa campaña? Quedó el recuerdo de un equipo que nunca se rindió, que remontó lo irremontable, que le ganó a San Lorenzo en penales, que dejó en el camino a River con una remontada más épica de la historia de la Copa Libertadores. Quedó en el recuerdo José San, un 9 viejo sin velocidad, sin nada, que se convirtió en el 9 goleador del torneo. Quedó el recuerdo de Jorge Almirón, que demostró en 2007, que después lo volvería a confirmar con otros clubes, que es un gran técnico para Copas Libertadores. Y Lanús en 2017 es prueba de todo eso. Si te gustó el video, suscríbete, que esta semana hay mucho más contenido, y déjame en los comentarios si sos de Lanús y viste esa campaña o la recordás. Y entonces nos vemos en un próximo video.